Morfología del seminoma espermático. Este se caracteriza por tener una superficie de corte blanda, de color gris claro, y que puede presentar quistes mucoides. Está conformado también por tres tipos de poblaciones celulares. La primera son células de mediano tamaño, de núcleo redondo y citoplasma eosinófilo. En la segunda tenemos células pequeñas de ribete estrecho y citoplasma eosinófilo. Y por último encontramos células gigantes multinucleadas. Es de destacar que una de las características distintivas de este seminoma, que nos permite diferenciarlo del anterior, que se conoce como seminoma clásico, es que este no posee linfocitos, no posee granulomas y tampoco posee células del sincitio tromboblasto. Además de que no tiene la capacidad de combinarse con otros tumores de células germinales y tampoco está asociado con neoplasias intratubulares de células germinales. El carcinoma embrionario. El carcinoma tipo de tumor que se presenta especialmente entre los 20 y los 30 años y se caracterizan por ser más agresivos que los seminomas. En cuanto a su morfología, estos presentan una superficie de corte con un aspecto variable, eh, mal delimitado y con focos de hemorragia y necrosis. Histológicamente, sus células crecen mostrando patrones alveolares o tubulares y que a veces también pueden mostrar circunvoluciones papilares. Las lesiones generalmente son indiferenciadas y sus células tienen un aspecto epitelial, son grandes, anaplásicas, es decir, no tienen una forma definida, no, tienen núcleos, así como un tamaño variable. Pásalo. El tumor de saco vitelino. Este es un tumor testicular, este es el tumor testicular más frecuente entre los lactantes y los preescolares de hasta 3 años de edad. Y además son muy raros verlos en adultos. En cuanto a su morfología, estos se caracterizan por no estar encapsulados, presentan además un aspecto mucinógeno homogéneo y su color tiende a variar entre amarillo y blanco. Estos células cúbicas aplanadas de mediano tamaño y se pueden encontrar también estructuras papilares, cordones sólidos y cordones sólidos de células. Y además en el 50% de ellos se pueden observar senos endodérmicos o también conocidos como cuerpos de Schindler-Duval dentro y fuera del citoplasma, que se aprecian como glóbulos eosinófilos parecidos a la hialina. ¿Vale? Ok. El cariocarcinoma. El cariocarcinoma es una maligna y rara de tumor testicular que representa alrededor del 1% de los tumores de células germinales. Su morfología se caracteriza por generar un aumento considerable del tamaño, perdón, por no generar un aumento considerable del tamaño del testículo, ya que estos consisten en una masa pequeña, palpable, de no más de 5 milímetros de diámetro, y es común que se presenten en el interior de estos hemorragias y necrosis. Además, contienen dos tipos de células conocidas como células del sincitio trofoblasto y células del sitio trofoblasto. Pásalo. Por último, tenemos el teratoma. Este es un tumor de células, perdón, este es el último de los tumores de células germinales. Son tumores testiculares complejos con varios componentes celulares o organoides que se presentan en cualquier tramo de la vida. No hay una edad específica en la que estos puedan aparecer y junto con otras combinaciones de tumores de células germinales tienden a formar hasta el 45% de los casos de cáncer testicular. Perdón, de tumores testiculares. En cuanto a su morfología, estos se caracterizan por ser bastante grandes. Generalmente, como ya dije, tienen una formación compleja, ya que pueden estar formados por diferentes tipos de tejidos, entre los cuales se van a incluir, así como la variabilidad de sus células, tejido neuronal, haces musculares, islotes de cartílago, tejidos similares al tiroideo y al epitelio bronquial, así como podemos encontrar fragmentos de pared intestinal y de sustancia cerebral. Pásalo.
Los tumores mixtos van a ser considerados a partir de la combinación de dos o más de los anteriores tumores que han sido descritos. Y esto representa hasta el 60% de los casos de tumores testiculares, debido a que estos tienen una gran tendencia a formar eh, combinaciones entre sí. Las más comunes, o los patrones más comunes de combinación que vamos a encontrar van a ser el carcinoma embrionario y el tumor de saco vitelino. También podemos encontrar seminoma y carcinoma embrionario o carcinoma embrionario y teratoma. Ahora, para describir las características clínicas generales de los tumores de células germinales, debemos tener en cuenta que cualquier masa testicular sólida que se encuentre en un testículo se va a considerar como una neoplasia, y ante el riesgo de malignidad de la misma, el tratamiento en la mayoría de los casos consiste en una orquiectomía radical al suponer la malignidad del tumor. En cuanto a la diseminación linfática, es muy común que estos afecten a los ganglios, primeramente los paraórticos, para luego afectar a los ganglios mediastínicos y por último los supraclaviculares. En cuanto a su diseminación hematógena, los órganos que son generalmente más afectados por este tipo de tumores son los pulmones, pero se dan casos en los que también se afectan el hígado, el cerebro o incluso los huesos. Como ya se había descrito, estos tumores se pueden clasificar a nivel clínico, los tumores de seminomatosos y los tumores no seminomatosos por sus características, pero también se pueden clasificar según su estadio. En el estadio número 1 o estadio 1 se encuentran los tumores limitados a los testículos no espermáticos. El estadio 2 es para los tumores con diseminación o los ganglios retroperitoneales por debajo del diámetro. Y en el estadio 3 tenemos los tumores con metástasis fuera de los ganglios peritoneales o por encima del diafragma. Ahora, comenzando con los tumores de los cordones sexuales y el estroma gonadal, vamos a encontrar como los grupos más importantes o los dos tumores más importantes, el tumor de las células de Leydig y el tumor de las células de Sertoli. Comenzando por los tumores de las células de Leydig, estos se caracterizan por poder generar andrógenos, estrógenos o corticosteroides, además de que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pero con mayor frecuencia entre los 20 y los 60. Estos manifiestan como una tumefacción testicular o ginecomastia, se manifiesta como precocidad sexual debido al efecto o el impacto hormonal que genera. En cuanto a su morfología, estos consisten en nódulos, nódulos de una superficie de corte homogénea y con un color marrón dorado. Además, las células de Leydig neoplastas se caracterizan por ser grandes, redondas o poligonales y presentan un abundante citoplasma eosinófilo con un núcleo redondo. Esto además pueden apreciar células lipídicas, vacuolas, 5% cristaloides de Rein. Los tumores de las células de Sertoli. Estos en su mayoría son hormonalmente silentes y se presentan como una masa testicular de menor tamaño a la anterior, en comparación con los de las células de Leydig. Además, su morfología consiste en nódulos pequeños pero firmes con una superficie de corte homogénea de un color blanco grisáceo. Además, las células tumorales se organizan en forma de trabéculas definidas que tienen, y solamente el 10% de estos cursa con malignidad. El gonadoblastoma, que es otro de los tumores que conforman este grupo, no muy común, pero también se puede llegar a encontrar. Este consiste, o mejor dicho, son neoplasias raras como un componente tanto de células germinales como del estroma gonadal, y tienen una morfología prácticamente idéntica al tumor de las células de Sertoli. Por último, tenemos el linfoma testicular, el cual es también conocido como linfoma no hodgkiniano agresivo, el cual supone el 5% de las neoplasias testiculares y son las formas más frecuentes de neoplasia testicular que vamos a encontrar en hombres mayores de 60 años.
Y solamente para mencionar las otras lesiones de la túnica vaginal, vamos a encontrar el hidrocele, el hematocele, los mesoteliomas malignos, el espermatocele, el quilocele y por último el varicocele. Ahora comenzamos con la parte de próstata. Les voy a hablar solamente una parte, en la tercera parte del seminario se explicará lo demás. Primeramente, vamos a hablar de prostatitis bacteriana aguda, producida principalmente por las cepas de Escherichia coli, bacilos negativos, enterococos y estafilococos. Estos son microorganismos que se instalan en la próstata por reflujo intraseminación linfohematógena, otro foco de infección. Tiende a aparecer luego y entre las manifestaciones que podemos encontrar es fiebre, los escalofríos y en el momento de realizar el tacto recto y de una consistencia pastosa. Además, su diagnóstico es fundamentalmente, se puede confirmar a través de un cultivo de... La prostatitis bacteriana crónica es una enfermedad de difícil diagnóstico y también de difícil tratamiento. Esta gente deriva de que no se diagnosticó a tiempo o que fue maltratada. Manifestaciones clínicas con sinestesia anales y suprapúbica, que en ocasiones el paciente también puede ser asintomático. Su diagnóstico se basa fundamentalmente en una leucocitosis en líquido, una leucocitosis que se encuentra en el líquido y se puede confirmar desde la prostatitis abacteriana crónica es la prostatitis más común en la actualidad. Esta es indistinguible de la prostatitis bacteriana crónica y se diferencia de esta principalmente por la ausencia de los resultados positivos en los cultivos bacteriológicos. Por último, en esta parte del seminario tenemos la prostatitis granulomatosa. Esta podemos dividirla, clasificarla de dos maneras. La específica es cuando se tiene un agente etiológico identificado y la inespecífica cuando se desconoce el agente etiológico que está causando este tipo de prostatitis. La causa más común es generalmente la diseminación del bacilo causante de la tuberculosis hasta llegar a la vejiga y el cual produce un cuadro patológico indistinguible de una tuberculosis sistémica. También podemos encontrar casos de artritis granulomatosa con un micótico, pero estos Para continuar con próstata, vamos a hablar del aumento de tamaño benigno. El primero en este caso sería la hiperplasia prostática benigna o hiperplasia nodular de la próstata. Esto se da a partir de una hiperplasia de las células estromales y epiteliales, por las cuales se van a formar nódulos grandes que van a estar en la zona periuretral de la próstata. Esta lesión no se considera premaligna. Ok, la hiperplasia prostática benigna tiene una incidencia que puede llegar hasta el 70% de los hombres a los 70 años de edad y al 90% en los 80 años. Y solo un 50% de los hombres con signos histológicos de hiperplasia prostática benigna va a tener un aumento de tamaño clínicamente detectable y de ellos apenas la mitad es la que va a desarrollar síntomas. La hiperplasia prostática benigna en cuanto a su etiología y patogenia va a aumentar el número de células epiteliales y del estroma periuretral. El principal componente en esta patología es la alteración de la muerte celular y esto se relaciona a los andrógenos que aumentan la proliferación e inhiben la muerte celular. El principal andrógeno involucrado en esto es la dihidrotestosterona. En este caso, la dihidrotestosterona localizada en las células del estroma va a desencadenar un crecimiento dependiente de andrógenos.
Esto se va a unir al receptor de andrógenos en las células estromales y epiteliales prostáticas para activar la transcripción de genes dependientes de andrógenos, como son el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento transformante. El factor de crecimiento fibroblástico es un regulador paracrino del crecimiento epitelial y en el desarrollo embrionario y se reactiva en la adultez en el caso de la hiperplasia prostática benigna. Mientras que el factor de crecimiento transformante beta es un mitógeno para los fibroblastos, o sea que promueve su división, y para otras células mesenquimatosas, aunque inhibe la proliferación epitelial. Y bueno, al final estos factores de crecimiento se van a relacionar con vías que aún son desconocidas. En cuanto a la clínica de la hiperplasia prostática benigna, lo principal que se va a poder notar es la obstrucción urinaria por aumento del tamaño prostático y la contracción mediada por el músculo liso, la incapacidad de vaciar la vejiga que va a crear una posible fuente de infección y se va a manifestar también con síntomas urinarios como poliaciduria, mixturia, dificultad para iniciar y detener el chorro de orina. En cuanto a la morfología, la próstata con hiperplasia puede llegar a pesar de 60 a 100 gramos, se va a originar en la zona de transición, pudiendo comprimir las paredes ureterales, como se ve en esta imagen que está acá. Y los nódulos pueden cambiar según su evolución. Los nódulos tempranos van a ser estromales y luego se transforman en epiteliales. Ellos van a tener consistencia y color variable según su composición y cuando predominan las glándulas van a ser amarillos blandos con líquido prostático, mientras que cuando predomine un extremo fibromuscular van a ser de color gris claro, duros y no resuman líquido. Entonces, acá microscópicamente lo que se va a notar es la proliferación glandular que se presenta como agregados de glándulas recubiertas por una capa celular cilíndrica interna y una externa de epitelio cúbico aplanado, como se ve en la imagen C. Aquí. Pero en la próstata también hay tumores malignos, que en este caso primero vamos a hablar del adenocarcinoma, que es el tipo de cáncer más frecuente en hombres, representando un 29% de los cánceres en Estados Unidos y el 9% de las muertes por cáncer, yendo desde cánceres muy agresivos a cánceres inaparentes que pueden ser descubiertos accidentalmente en exploraciones de rutina. El adenocarcinoma tiene una mayor incidencia en hombres mayores de 50 años por un 20%, pero para la población de 70 a 80 años la incidencia puede aumentar hasta un 70%. Este es mayor en Occidente, es muy infrecuente en asiáticos y es más frecuente en afroamericanos. También se relaciona antecedentes familiares. Algo que llama la atención respecto a la epidemiología es que por lo menos en asiáticos que hayan emigrado a Estados Unidos, aumenta la incidencia de este tipo de cáncer, por lo que también se ha relacionado como un factor de riesgo la llamada occidentalización de la dieta. Como se menciona acá, junto a otros factores ambientales como la exposición a la agente naranja. En cuanto a la etiología y patogenia, los andrógenos también están implicados en esto. Ellos se van a unir a sus receptores y van a inducir la expresión de genes inductores de crecimiento y supervivencia. El gen de los receptores andrógenos ligados al cromosoma X va a contener repeticiones del codón CAG que codifica para glutamina, que hay expansiones en ese codón que van a generar la enfermedad de Kennedy, que es una enfermedad degenerativa que no viene al caso, y en sujetos normales los receptores andrógenos con cadenas cortas de CAG van a tener una mayor sensibilidad a andrógenos. Entonces, esto se relaciona a lo mismo de que hay repeticiones más cortas en afroamericanos, en sujetos de raza blanca hay cadenas intermedias y en asiáticos hay repeticiones más largas. Ok, en el adenocarcinoma con el tratamiento antiandrógeno se induce la regresión del CA,
lo que a su vez comprueba el efecto androgénico. Y como se muestra acá, que es que el tumor para de crecer. Pero los tumores se van a volver eventualmente resistentes a esto, bloqueo con andrógenos, mediante el desarrollo de hipersensibilidad ante niveles bajos de andrógenos, la activación del receptor de andrógenos independiente de su ligando, mutaciones del receptor de andrógenos que permiten su activación por ligandos no androgénicos y otras vías de señalización alternativas por cambios epigenéticos como son estas que se muestran acá, lo que hace que eventualmente el tumor vuelva a crecer. Ok, en el adenocarcinoma, respecto a los antecedentes familiares, hay un doble riesgo si un familiar de primer grado desarrolló cáncer de próstata. Estos pacientes van a desarrollar la enfermedad generalmente a edades más tempranas. Las mutaciones en el gen supresor tumoral BRCA2 aumentan unas 20 veces el riesgo de padecer adenocarcinoma de próstata. Y también se relaciona al gen OXB13 que codifica el factor de transcripción regulador del desarrollo prostático. Y también se han relacionado mutaciones en otros 40 LOXI que se han relacionado en un 25% de los casos a un riesgo familiar. Que acá, bueno, por lo menos podemos ver que BRCA interviene en toda en todo el ciclo celular. Y acá está el gen OXB3. Además de esto, hay otras mutaciones adquiridas y cambios epigenéticos, como son los reordenamientos cromosómicos, que van a juxtaponer la secuencia de codificación de un gen de factor de transcripción de la familia ETS en proximidad del gen TMP-RSS2, que está regulado por andrógenos también, y estos factores van a hacer que las células epiteliales sean más invasivas porque van a regular positivamente, o mejor dicho, a estimular unas metaloproteasas de matriz que son como estas que se ven acá. Y esto a su vez le da al tumor la capacidad de invadir y de hacer metástasis. Lo más común que se ve son de lesiones y amplificaciones genómicas. Estas que están acá son las más comunes, que son la amplificación del locus 8q24 del oncogene MYC y las de lesiones que afectan el supresor tumoral PTEM. Además de esto, en la enfermedad tumoral suele haber una pérdida de TP53 por lesión o mutación, que también pueden afectar a RB. También hay varios genes supresores tumorales que se han relacionado a la hipermetilación del gen glutatión S-transferasa. Y acá lo que se puede ver principalmente es el papel de PTEM como gen supresor tumoral y el papel de MYC, que es un oncogen que, como podemos ver, interviene desde la transcripción de proteínas hasta la reparación del ADN y el ciclo celular. Ok, en cuanto al adenocarcinoma, hay una lesión precursora que es la neoplasia intraepitelial prostática, que predomina en la zona periférica, tal cual como el carcinoma, y que tiene relacionados muchos de los cambios moleculares que se dan en el CA. Pero aún así no se conoce la frecuencia con la que progresa cáncer. Que como podemos ver aquí, está entre el carcinoma y normal, constituyendo un tipo de displasia que en este caso sería de alto grado. Ok, en cuanto a la morfología, el adenocarcinoma su nombre está dado por la variante más común o acinar del cáncer de próstata. Está en un 70% en la zona periférica, en localización posterior, y macroscópicamente se puede ver como un tejido neoplásico arenoso y firme, como este que está en la figura 21, en la esquina inferior izquierda, que va a ser evidente a la palpación y que más que todo va a tener una metástasis a hueso. Histológicamente, en cambio, suele tener un patrón glandular bien definido,
va a tener glándulas más pequeñas que las normales y que van a estar revestidas por un epitelio cúbico cilíndrico bajo. Y algo importante es que va a tener la capa de células basales ausente, que eso es importante para diferenciarlo de las glándulas normales. En cuanto a la gradación y estadificación, principalmente, se puede utilizar tanto la gradación TNM, que nos habla de la extensión del tumor primario, si hay metástasis o no en ganglios linfáticos regionales, y metástasis a distancia, que como vemos va desde T1 a T4, de N0 a N1 y de M0 a M1C. En el caso del adenocarcinoma se usa un sistema específico que es el de gradación de Gleason, que va del 1 al 5, siendo el 1 un tumor diferenciado con glándulas neoplásicas bien delimitadas, y el 5 un tumor que no tiene diferenciación glandular y las células tumorales infiltran el estroma en forma de cordones, láminas o nidos. Los demás grados van a estar entre estos dos, pero los tumores normalmente tienen más de un patrón, entonces se les va a asignar un grado principal, que es del que más células se vean, y uno secundario. Al final estos grados se suman y se obtiene un grado combinado que se clasifica según una escala de Gleason modificada. En cuanto a la evolución clínica del adenocarcinoma, normalmente el cáncer localizado es asintomático y se descubre por palpación o elevación del antígeno prostático sérico, porque como ya dijimos, normalmente el cáncer va a estar periférico. Entonces, en cuanto al cáncer avanzado, principalmente puede dar síntomas urinarios o una lumbalgia relacionada a una posible metástasis vertebral, que es la más común. Para esto es útil la medición del antígeno prostático específico. La función normal de este es escindir y licuar el coágulo de semen posterior a la eyaculación, pero esto va a tener un límite alto específico por edades para ser detectado en suero. Que como vemos va desde los 40 a los 49 años con 2.5 nanogramos por mililitro hasta los 70-79 años con 6.5 nanogramos por mililitro. Este se va a relacionar con el tamaño prostático, por lo que quiere decir que a mayor edad, mayor tamaño de la próstata y mayores concentraciones pueden haber de antígeno prostático sérico, pero hay que tener cuidado porque la velocidad de cambio del mismo no debe ser mayor a 0.75 nanogramos por mililitro. También hay otros tumores y procesos pseudotumorales que son mucho menos comunes, como por lo menos los adenocarcinomas ductales, que tienen un pronóstico malo, que cuando están en conductos periféricos se manifiestan como un CA de próstata ordinario, pero cuando se dan los conductos periuretrales suelen manifestar más síntomas urinarios. Está también el cáncer adenoescamoso de epidermoide puro, con una diferenciación epidermoide. Está el carcinoma coloide de la próstata, que se caracteriza por una abundante secreción mucinosa. Está el carcinoma microcítico neuroendocrino, que es el que tiene peor pronóstico y es rápidamente mortal usualmente. Y el cáncer urotelial, que está en la vía urinaria, pero afecta secundariamente a la próstata. Gracias por su atención.